La noticia sobre terrorismo, atentados de bombas y explosiones que causan muerte de inocentes principalmente, las escuchamos casi a diario. Apenas hay una noticia vespertina que no mencione estas noticias. Algunos expertos predicen la posibilidad de ataques terroristas en cualquier lugar del planeta. No estamos exentos, incluso en asaltos a la aviación, porque existe esa posibilidad. Así es, sobre todo en vuelos internacionales. Los terroristas siempre están activos, toman rehenes, quieren obtener dinero, etcétera, etcétera. Eso es. Los ataques terroristas son un tipo de guerra no declarada, donde la mayoría de nosotros no estamos acostumbrados, claro. Lamentablemente los terroristas trabajan en secreto, con mucho sigilo, escondidos, lucen como asesinos, porque todo el tiempo están conspirando en contra de diferentes gobiernos de este mundo. Lo peor de todo es el que reciben ayuda de espías inteligentes, tienen ayuda. En un determinado país se comunican y dicen cómo anda la cosa, cuándo podemos ir, cuándo atacamos. Y a veces tienen influyentes con su propia determinación. Los influyentes son leales a los terroristas. Cuentan con fácil acceso a los armamentos de alta tecnología. Así es. Muchas veces su motivación se debe al odio que llevan ellos mismos en su corazón. Para no ser detectados, trabajan entre sombras, cambiando continuamente de ubicación para no ser detectados. Son grandes estrategas porque utilizan falsas identificaciones, andan con sus rostros bien maquillados para que nadie los reconozca. Todos están bajo la influencia de un famoso terrorista, difícil de identificar, difícil de encontrar. ¿De quién estoy hablando? Por supuesto, de Satanás, el terrorista. ¿Cómo piensa Dios deshacerse de Satanás y su red terrorista? ¿Cómo lo va a hacer? Eso tiene que ver con este día. Y lo que es más importante, ¿cómo planea Dios librar a la humanidad de la maligna influencia del terrorismo? ¿A qué extremo hemos llegado que Satanás puede influenciarnos libremente? No estamos libres de su influencia. Si nos descuidamos, nos va a influenciar. Él ha destruido la seguridad que la humanidad tenía en el principio. Había antes seguridad, hace unos años, 15, 20 años. Todos viajaban seguros, estaban seguros en todos lugares. Ahora no. Por eso no es mera casualidad que las células extremistas sigan amenazando a sus enemigos. Yo veo que casi cada día hay amenazas de uno y de otro. A veces sin que nos demos cuenta. Se producen nomás las bombas, se producen los muertos, etcétera, etcétera. Porque cuando sus participantes atacan, lo hacen sin que nadie se dé cuenta. De pronto ya apareció el accidente. Es como alguien que dice, cuando ocurre un accidente, no es que los policías están antes, sino los policías vienen después de que ha ocurrido la tragedia. Veamos las razones que Satanás tiene para aterrorizar a la gente. ¿Qué razones tiene? Una escritura más reveladora es Efesios. Vayamos allá. Efesios. Efesios, capítulo 6 y versículo 12. Efesios, capítulo 6 y versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí están. Ellos son espíritus. Nosotros no los vemos. Pablo dice que estamos en guerra contra gobernantes de las tinieblas y contra espíritus malignos. Satanás y sus demonios son una influencia invisible que operan libremente. Así es.
Su presencia es invisible y por eso no vemos ni sabemos que él y sus seguidores siempre están activos. Siempre están buscando encontrar que alguien esté desprevenido. Lamentablemente, la gente, sin saberlo, adora al líder terrorista. Sin saberlo, lo adora. Muchos siguen sus estrategias. El mejor arquitecto del engaño ha logrado convencer que lo malo es bueno y que todo está bien. Veamos cuán engañado y mal orientado está el hombre. Gracias a Satanás. Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, versículo 18. Dice: ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta. Cuando dice ay, es una lamentación muy fuerte en contra de ellos. Versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno, que a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Ay de ellos, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo le quitan su derecho. ¿Acaso no vemos esto cada día? Siempre lo veo en la televisión, alguien que está entrando a la cárcel. Y esa persona es inocente. Esa persona no es del partido oficialista, sino es en contra. Entonces, suficiente motivo para meterlo a la cárcel, pues. Así es. Todo esto ocurre gracias a la astucia de Satanás. Satanás está induciendo en la mente del hombre a hacer esto. Esto ocurre porque la humanidad no conoce a Dios. Satanás lo presenta como un ser vengativo. Así lo muestra. Mientras que el Dios de este mundo se muestra inocente. Dios es vengativo, yo no. Yo estoy para ayudarlos a ustedes. Él ha convencido al mundo cristiano que Dios es una Trinidad. Y estoy seguro, muchos saben que Dios es una Trinidad. Muchos creen en eso. En lugar de creer que Dios es una familia, ellos piensan que es una Trinidad. Ha convencido al hombre de que la ley de Dios es obsoleta. No, pues ¿cómo van a guardar la ley de Dios? Eso era para Israel antiguo. Ahora ya no sirve. Ha convencido a la humanidad de un falso amor y libertinaje, con licencia para hacer lo que quieran. Ustedes pueden hacer lo que quieran, no hay problema, están libres. Es tan inteligente que no va a tratar de acabar con la religión. Es tan inteligente que no trata de acabar con la religión, sino que simplemente la confunde. Ahí está el éxito. A través de sus falsas doctrinas, y va formando varios grupos pseudo-religiosos, cada uno con sus propias doctrinas. Eso ocurre con muchas sectas religiosas. Es como si dijera, pueden elegir la iglesia de su preferencia. No hay ningún problema, porque todas dicen lo mismo, todas tienen el mismo fin. Mentira, mentira. También se ha infiltrado en las principales entidades de la sociedad, tanto religiosas, gubernamentales, educativas, familiares, como en los medios de comunicación. Ha logrado copar todo. Todo el mundo está bajo Satanás. ¿Cómo llegó este terrorista a una posición tan prominente de manipulación? Para entenderlo, vayamos al principio, cuando coexistían solamente dos seres eternos,
que más tarde se designó como el Padre y su Hijo como Cristo. Entonces solamente existían ellos, mucho antes de que haya el sistema del universo, ni planetas, ni nada. Estos dos seres crearon un enfoque de vida que la Biblia llama una forma de vida. Para empezar, crearon ángeles, millones de ángeles, antes de crear la materia. Los ángeles inicialmente siguieron esa forma de vida hasta llegar al punto en que algunos de ellos, otros tantos, se rebelaron en contra de su camino. Desde entonces tenemos dos tipos de ángeles: ángeles buenos y malos. Los malos comúnmente se llaman demonios. A instancia de su jefe, introducieron un sistema competitivo en el universo, es decir, otra forma de vida contraria al camino del dar. Se trata del camino del obtener. Hace como 6,000 años, Dios creó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, llamado paraíso, lleno de bellas plantas y árboles frutales. Y para que el hombre escoja el camino que mejor le parece, puso 2 árboles en su jardín, como símbolo de 2 formas de vida, uno de vida y otro de muerte. Uno era el árbol de la vida, que mostraba la manera de cómo obtener la vida eterna, así, es decir, vivir para siempre. Y el otro era el árbol de la ciencia del bien y del mal, cuyo camino conduce a la muerte, como bien sabemos. Lamentablemente, Adán y Eva, bajo influencia del maligno, desobedeciendo al Creador, escogieron el árbol de conocimiento del bien y del mal. Escogieron mal. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos 12 al 14. Por tanto, dice Romanos 5, versículos 12 al 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cuál hombre? Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Listo. Entonces, ¿por qué morimos? Ahí está la razón. Dios no nos vino a rescatar de la muerte eterna, pero no de la muerte física, porque todos fuimos pecadores. Versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. Nuestros primeros padres no se imaginaron el mal que habían hecho al elegir el camino equivocado de Satanás. Por eso fueron expulsados del jardín del Edén para vivir apartados de Dios. ¿Qué hubiese pasado si ellos hubiesen obedecido a Dios? No hubiera habido necesidad de un segundo paraíso. Si no, con el primer paraíso nos hubiéramos quedado todos. Pero ante la falla humana, Dios está estableciendo un segundo paraíso. Les sucedió a ellos 2 cosas. Quedaron fuera del paraíso y en consecuencia quedaron bajo el poder de Satanás. O sea, desobedecieron a Dios, pero quedaron bajo el poder de Satanás. Y Satanás se friccionaba las manos porque decía, ahora sí, estos son míos y toda su descendencia hasta el día de hoy. Ahora podemos entender por qué hay tanta miseria, desgracia y muerte en el mundo de hoy. Todo esto es por haber desobedecido a Dios. La advertencia de Dios no se dejó esperar. Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13, versículos 9 al 11. Isaías capítulo 13, versículos 9 al 11. Dice: He aquí el día del Eterno viene terrible y de indignación y ardor de ira, para
convertir la tierra en soledad y reír de ella a sus pecadores. Ese es el objetivo. Por lo cual las estrellas del cielo y sus luceros no darán luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la soberbia y la altivez de los fuertes. Por esa razón Dios escondió su rostro, para no oír. Isaías capítulo 59, vamos más adelante. Isaías capítulo 59. Ahí está. Versículos 2 al 4. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Ahí está. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Eso es lo que hace el mundo. Eso lo vemos cada día. Pablo nos muestra que Satanás ha influido para que la humanidad siga el camino de desobediencia. Obedézcanme a mí, no a Dios. Dios es malo, severo. No. Segunda de Corintios, así actúa Satanás. Segunda de Corintios, capítulo 11, Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 14 al 15. Dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz. El diablo se hace pasar por justo, se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Cuántos ministros tiene a Satanás? Miles. Sus seguidores actúan como lobos disfrazados de ovejas. Por supuesto, no existe causa sin efecto. La causa es Satanás el terrorista, y el efecto es el castigo que vendrá sobre el mundo al haber seguido sus falsas enseñanzas. ¿Y cómo podemos estar protegidos nosotros de su influencia negativa? ¿Cómo? Precisamente hoy nos hemos reunido para celebrar la próxima captura y remoción del principal promotor del mal, porque a partir de entonces su red maligna dejará de ser una amenaza para la sociedad del mundo. Hoy nos hemos reunido por ese motivo. Satanás ha logrado infiltrarse a todas las instituciones, sean religiosas, educativas, filosóficas o gubernamentales. No solo deseamos que Dios lo elimine, sino que además queremos sacarlo de nuestras mentes y en la forma de pensar. Sus influencias deben terminar, porque el accionar de Satanás ha logrado culminar su malvado plan y con un efecto desastroso, tal como lo vemos ahora en el mundo. Ha logrado distorsionar las mentes, los pensamientos y enfoques del ser humano. Por eso su accionar se encuentra fuertemente arraigado en el mundo. Todos piensan que lo que está haciendo está bien, porque Satanás les ha dicho que lo bueno es malo, lo malo es bueno. Cuando comparamos la naturaleza de Dios con la del diablo, vemos un enorme contraste, porque a Dios lo describimos con palabras de amor, de misericordia y de perdón. Así lo describimos a Dios. Mientras que a Satanás lo podemos describir a través de sustantivos, de verbos y adjetivos que nos muestran sus malévolas intenciones.
He aquí algunas de sus características de Satanás. Tenemos aquí más de 30, voy a mencionar algunas. Satanás es tentador, atormentador, malicioso, lujurioso, mentiroso, adversario, orgulloso, debilitador, violador, violento, inmoral, malvado y perverso. Y hay muchos calificativos más, pero eso es principalmente Satanás. Conociendo su accionar, yo estoy seguro que ninguno quisiera tener a este peligroso terrorista como vecino de al lado. No. Lamentablemente la humanidad está impregnada con la naturaleza de Satanás. Todos piensan que cuando nos escuchan hablar dicen, ustedes están exagerando. No es así, el mundo está tranquilo. Claro. Satanás se los tiene bien en el bolsillo. Pero nosotros, Dios nos manda rechazar la iniquidad que reina en el mundo. Primera de Juan, capítulo 2 y versículos 15 al 17. Aquí está una recomendación del apóstol Juan. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Satanás nunca está satisfecho con lo que tiene. Siempre quiere más, codicia más y más. Eso es lo que hace. Judas capítulo 1 y versículo 6. Judas capítulo 1 y versículo 6. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, está hablando de los demonios, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Satanás ha persuadido al hombre a permanecer bajo el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, para que sigan sus concupiscencias. Continúen, no hay problema. El apóstol Santiago nos da una advertencia más. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Versículos 4 al 7. Santiago capítulo 4, versículos 4 al 7. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La sociedad actual se encuentra sobre un fundamento equivocado, lamentablemente. Por eso casi todo lo que hace el mundo está en contra de las enseñanzas de Dios. Ahí está la razón. Estamos dando la razón de por qué el mundo va por un lado y Dios y sus enseñanzas van por otro. Gracias a Dios que nosotros vamos por el lado correcto. Romanos capítulo 1 y versículo 18. Aquí hay un pasaje muy conocido por nosotros, que a veces siempre lo estamos nombrando. Romanos 1, 18 dice, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos.
Versículo 26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo los mismos la retribución debida a su extravío. Esto nos muestra que vivimos en medio de la Babilonia moderna de este mundo, donde el pecado da rienda suelta a la naturaleza humana. Así es. Sabemos que hay dos Babilonias, una antigua y otra moderna. Ahora estamos en la Babilonia moderna. ¿Qué quiere decir Babilonia? Babilonia quiere decir lugar de confusión. El mundo está confundido. Eso quiere decir. Babel quiere decir confusión. Y Babilonia, lugar de confusión. Pocos son los jóvenes que buscan casarse como Dios manda. Porque la mayoría prefiere vivir con su pareja para ver si su relación va a funcionar o no. Si marcha bien, continúan. Si no, cada uno se va por su lado. Así es, así funciona. Al mundo no le importa practicar el aborto ni la eutanasia, no le importa. Por eso, los problemas, guerras y violencia van a ir de mal en peor, porque todo esto está en contra de la voluntad de Dios. Y como no escuchan, no oyen, ni saben, entonces Dios va a ir mandándoles, van a ir cayendo de mal en peor. De ahí que Dios nos recomienda vivir alejados de la influencia maligna de Satanás. Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 13. Vivir con gozo dando gracia a Dios Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Está hablando de nosotros, de la iglesia. Este día, expiación, nos enseña a ser uno con Dios. Y más tarde, la humanidad también aprenderá a ser uno con Dios, después que Dios haya eliminado al diablo, porque sabemos que Satanás ya fue juzgado. Es el único ser hasta ahora que ya fue juzgado. Dios lo aplastará en breve bajo nuestros pies, como nos dice Romanos capítulo 16 y versículo 20. Romanos 5:8. Vayamos a Romanos 5:8. Versículo 5:8, versículo 10 también. Romanos 5, versículos 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Claro. ¿Acaso nosotros ya estábamos arrepentidos cuando Cristo murió? No. Pues mucho más, estando ya justificados, es decir, ya sin culpa, en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Claro. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Eso es lo que esperamos en este día. Este día nos muestra la ofrenda misma de Cristo, bajo el juicio divino sobre el pecado. Repito, este día nos muestra la ofrenda misma de Cristo, bajo el juicio divino sobre el pecado. Él inició todo este proceso abriéndonos la mente para que aprendamos a no caer, permaneciendo protegidos por el poder del Espíritu Santo. Segunda de Corintios, vayamos allá otra vez, un poquito aquí, otro poquito allá, como bien sabemos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 18. Me dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Eso somos nosotros ahora. Y todo lo que proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación.
tenemos un gran reconciliador que nos ama profundamente. Necesitamos renovar nuestras mentes y motivaciones por el futuro que nos espera. Es urgente, dejando atrás el viejo modo de vida. En suma, necesitamos una transformación total, rompiendo las barreras, volteando los muros que se interponen entre Dios y nosotros. Eso debemos hacer. La enemistad, el orgullo, la altivez, la vanidad y la soberbia deben ser eliminadas de una vez por todas, si verdaderamente queremos ser parte de la familia de Dios en el reino. Simbólicamente, Levítico 16 nos muestra que los pecados del pueblo eran confesados sobre el macho cabrío para Azazel. Esto está en Levítico 16. Y luego lo llevaban al desierto para despeñarlo. Muy interesante cómo lo despeñaban. Los israelitas eran muy celosos con los mandamientos, y mucho más los sacerdotes. Ellos sabían que no podían caminar más de la distancia de un estadio, un poquito más de 1000 metros. Entonces, ¿cómo lo llevaban al desierto para despeñarlo? En cada lugar habían diferentes israelitas. Uno lo llevaba hasta el lugar, le daba al siguiente israelita. Ese lo llevaba al otro, y así siguiendo. Ninguno caminaba más de un estadio, para no romper el mandamiento de este día de expiación. Por eso, Satanás tiene que cargar ahora con su culpa, por haber inducido al hombre a pecar. Ahora es Satanás, porque el macho cabrío de Azazel simbolizaba a Satanás. Dios colocará sobre su cabeza toda su culpa por haber engañado a la humanidad desde un principio. Claro. Y antes de que el mundo sea reconciliado con Dios, Satanás será removido y eliminado por 1000 años. Eso significa este día. Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 2 al 3. Dice, Primera de Corintios 6, versículos 2 al 3. Fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo a los corintios. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Nosotros vamos a ser jueces. Por eso yo siempre digo, vamos a ser reyes, sacerdotes y en un momento jueces también. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas tan pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿De qué ángeles está hablando? No de los ángeles buenos, sino de los malos. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Y en qué quedará el diablo? ¿Cuál será su final? Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. ¿Cómo va a terminar el diablo? Mateo capítulo 25. Versículo 41. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Dónde va a ir el diablo y sus ángeles? Aquí está, al fuego eterno. Apocalipsis capítulo 20 y versículo 3, para seguir tratando este tema. Apocalipsis 20. Versículo 1 al 3, dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió a Satanás, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso un sello sobre él, para que no engañase más a las naciones
hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Versículo 10 de Apocalipsis 20. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, tal como estaba profetizado, donde habían estado la bestia y el falso profeta. Aquí la Biblia que tenemos dice, donde estaban la bestia y el falso profeta, pero no es así. Está mal traducido la Biblia. Ellos habían sido lanzados, tanto la bestia como el falso profeta, al principio, ¿verdad? Y como eran seres humanos, físicos, se consumieron en cenizas, pues. Ya no estaban ahí. Pero entonces Satanás va a ser lanzado al mismo lugar. El hecho de ser atormentados día y noche, como dice la Biblia, es porque el espíritu nunca muere. La bestia y el falso profeta eran físicos. Satanás y sus demonios son espirituales. Por tanto, ellos van a ser atormentados día y noche en el fuego que no se apaga. El apóstol Judas dice que habla de Satanás y sus demonios un poco más para que lo entendamos. Judas capítulo 1. Judas capítulo 1, versículo 13. Hablando de ellos dice, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Desde que Adán y Eva pecaron, el diablo encegueció el entendimiento de la humanidad para que no vea la luz de la verdad de Dios. El apóstol Pablo lo explicó a la iglesia de Corinto con estas palabras. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 13 al 4. Segunda de Corintios 4, versículos 3 al 4. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Ahí está. La Biblia está confirmando lo que acabo de decir. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso no ven. Por eso creen que cuando uno muere se va al cielo. Así es. O creen que Dios es una Trinidad, 3 en 1. En conclusión, y para terminar este mensaje, este día de expiación nos muestra que el terrorista Satanás va a ser sacado fuera de este mundo. Eso es lo que significa este día. De manera tal que él ya no podrá influenciar a nadie en el reino de Dios. Todos los que resuciten en la segunda resurrección ya no van a tener esa influencia. Van a aprender de una manera mucho más fácil que nosotros. Entonces, los seres humanos podrán aprender y entender con facilidad el camino de Dios para alcanzar la inmortalidad. Ellos se van a dar cuenta de eso, siguiendo los mismos patrones que la iglesia continúa aprendiendo hasta el día de hoy. Nosotros seguimos aprendiendo eso, y eso es lo que vamos a enseñar como maestros, educadores, como reyes, sacerdotes y jueces. Fíjense cuántos títulos vamos a tener. Antes de concluir, debemos entender que este día es un paso preparatorio, muy importante y de vital importancia, diré así, para la siguiente etapa del plan maestro de Dios, representado hermosamente por la fiesta de los tabernáculos. Ahí nos vamos todos.